Yo jugué desde los 5 años hasta los 20 y pico. Y todo lo que fue el fútbol infantil, era increíble escuchar a los padres las cosas que le decían a los pibes. Mi viejo, por suerte, viste, mucho no se metía, tampoco mucho me acompañó, pero los padres decían, no llores, no llores porque si no te voy a meter un cachetazo. O sea, cosas que voy a decir. Vivíamos en un momento bastante más complicado a nivel cultural. Con té, leche o café, pan, galletitas o tostadas, manteca y mermelada, también. El diccionario dice que la merienda es una comida ligera que se toma a media tarde. Para muchos de nosotros fue mucho más que eso. Un recreo en casa, un oasis de colores, sabores y olores. Un momento mágico. La tele, la compu, los juegos, solo o con amigos. Te invito a viajar en el tiempo. Te invito a tomar la merienda. En esta época en la que estamos dando un poco más, Movistar Prepago también. Hoy se multiplican las voces. Y por eso Movistar Prepago te multiplica el crédito. Y así como regalamos memes, stickers, magia, Movistar Prepago te regala gigas. Es que con Movistar Prepago también siempre tenés algo más. Mil gracias por hacerte el tiempo. Vivís a full, vivís a mil. Y engancharte sin streamear. Complicado, Fede, la verdad que te maté. Jerónimo Benavides es Momo, uno de los streamers más importantes del país. Gracias a una personalidad única, se ganó un lugar muy importante en el ambiente y no para de sumar seguidores. Entre YouTube y Twitch, a Momo lo siguen más de 1.200.000 personas. Pero Momo es mucho más de lo que se ve a simple vista. Es un ávido aficionado a la lectura, la música clásica, fanático de Platense y casi abogado. ¿Cuántas horas estás hoy en día streameando, promedio? Y 10 mínimo. Cada stream son 10 horas mínimo. Vamos a tu merienda cuando yo te hablo de volver del colegio, llegar a tu casa, que estuvieran las tostadas. ¿Cómo era esa época de tu vida? Me trasladé directamente a la primaria, porque en el secundario no disfrutaba la merienda, llegaba muy tarde porque yo iba a doble turno, pero en primaria era llegar a casa, yo iba de tarde, entonces llegaba más o menos a las 5:30, y a veces mi vieja me hacía unas tostadas, pero las tostadas eran más el olorcito a la mañana. Mi mamá me despertaba con el olor a la tostada, del pan del día anterior, obviamente, o del día anterior del anterior. Entonces lo que mi mamá compraba eran las galletitas variedad, las cuales aborrezco ahora porque teníamos un gran problema. Yo tuve hermano menor siempre, el cual obviamente no se lo podía tocar, y el tipo siempre hacía la misma mierda de meter la mano y sacar las galletitas de chocolate. Entonces me quedaban las de vainilla, las que nadie quiere, los aritos, eso con el glacé. El glaseado, sí. Sí, nada, los odio. Y después de la merienda era el momento de entrenar. Yo vivía enfrente del club en el cual jugaba, entonces terminaba de comer así como podía, y a las 6:30, 7 ya estaba cambiándome para ir al club a entrenar. Cuando hablamos de juegos, algo que está tan cruzado con tu vida actual, ¿no? En esas épocas, en esa primaria, ¿tenías consola en tu casa, PC, ibas a un ciber? ¿Cómo era? No, tenía la Family. Tenía la Family Game. Recuerdo juegos claves, el Circus Charles, ese día saltando. Después el Excite Bike. Recuerdo el Elevator. ¿Tenías cartuchos vos? ¿Tenías un compilado de cartuchos? ¿Ibas a un lugar a comprar? ¿Te pasabas con tus amigos? Tenía una caja de zapatillas, como teníamos la mayoría de los pibitos del barrio, una caja de zapatillas donde vos tenías algunos cartuchos y después cambiabas con tus amigos, que bueno, había algunos que vos decías, bueno, yo me acuerdo del juego más codiciado del grupo de pibes era el de Supercampeones, el juego de Supercampeones, que tenías que recordar qué sigla en japonés significaba cada uno de los tiros, porque no estaba vos decías, traducido. No estaba traducido, entonces vos jugabas un juego en japonés y tenías que ver, no sé, ¿entendés? Para hacer el tiro del halcón con Oliver tenías que hacer un quilombo, porque tenías que entrar a una opción y después a otra opción para tirar la especial.
Eh, y después, bueno, más adelante tuve la Sega Genesis. Ese Pero todo a nivel momento, ¿cómo primario. llegó? ¿Cómo llegó? Un cumpleaños. Fue como todo un suceso. Fue un suceso, pero increíble, porque en mi casa todo costaba el triple. O sea, no era tan fácil decir, bueno, mirá, Jerónimo, esto es así. Si vos querés esto, por ejemplo, vas a tener que cuidar más las zapatillas y las zapatillas te van a tener que durar un par, 2 años. O sea, con un par de zapatillas, yo tenía que entender que ese par de zapatillas, si yo quería la Sega, tenía que durarme 2 años unas zapatillas, privarme de otras cosas, de decir, bueno, esto no, esto no, esto no. O sea, como que en mi casa ya me preparaban para decir, bueno, la vida hay que hacer sacrificios y parte de esos sacrificios era relegar cosas de gustos que también yo me podía haber dado. Y me acuerdo que la valoré muchísimo. Entonces después, bueno, el padre de un amigo alquilaba juegos de Sega, entonces porque antes era como en los videoclubs, te alquilaban el jueguito y te alquilaban películas. Entonces él cuando ya había, que yo compraba uno nuevo, salía el Rad Rush 3, me regalaba el 2, entonces yo el Rad Rush 2 y el 3 los hice mierda, los jugué, pero yo hoy toco una Sega y automáticamente mi cabeza vuela a cuando era chico de ver la consola nada más. Y te puedo asegurar que la última vez que toqué una Sega fue hace 15 años. A principio de la década del 90, la guerra de los videojuegos hogareños estaba declarada y tenía dos contendientes principales, Nintendo y Sega. El 29 de octubre de 1988, Sega pegó primero en la batalla de las consolas de cuarta generación con el lanzamiento de su Mega Drive, la primera del mercado con 16 bits. Al año siguiente, en agosto de 1989, la consola llega a Estados Unidos con el nombre de Sega Genesis. Aunque la Genesis vio la luz sobre el final de la década del 80, recién ganó terreno en 1991, con el lanzamiento del increíble Sonic the Hedgehog, el primer juego protagonizado por el famoso erizo azul, que terminó por convertirse en la mascota oficial de la empresa. Además de los títulos de Sonic, en el amplio catálogo de juegos se destacaron algunos exclusivos como Comic Zone, Golden Axe, Gunstar Heroes, Streets of Rage 2 o Virtua Racing, uno de los primeros juegos con gráficos poligonales. ¿De qué te acordás de tus meriendas de ese Jerónimo chico, de ver que te impactó, de una noticia? Hubo varias. El día que le cortaron las piernas a Diego fue algo increíble, porque yo lo viví eso, era chico, pero me acuerdo de imágenes, y la gente llorando, muy similar obviamente no tiene ni parecido, pero para él sí había sido la muerte. El día que lo vuelan del 94, la caída de las Torres Gemelas, fue un día entero del desayuno y de la merienda sentados viéndolo a mi viejo ver esa noticia. ¿Cómo te explicaba la voz? ¿Cómo te decía? ¿Te contextualizaba esto de lo que está pasando? Porque vos eras chico todavía. Fue increíble porque ese año me acuerdo que, mira, te voy a contar, fue caótico en ese sentido porque en mi casa políticamente y a nivel de educación, mi viejo, te explico cómo era, cuando había paro, mi papá me sentaba y me ponía a leer un libro, cualquiera, las horas de colegio se estudiaba igual, por más que no vayas al colegio, yo estudiaba. Si yo me enfermaba, estudiaba, en vacaciones de invierno estudiaba. Y me daba a elegir textos a mi parecer, entonces yo leía mucha historia, y me acuerdo que leía mucho de Roma, por eso soy tan fanático de la historia romana y de la Segunda Guerra, eso sí me lo transmitió mi papá. Entonces yo en mi tiempo de ocio leía mucho, entonces en mi casa estaba todo el tiempo esto de estar informado, de decir, bueno, vamos a leer sobre esto, vamos a leer sobre esto, se habla sobre temas de discusión, yo era el que más enfrentaba a mi viejo, y lo de las Torres Gemelas se habló muchísimo, no se sabía tanto como ahora, o sea, vos pensás que la información era de tele y el diario, no había portales, no había nada, no había una segunda opinión, a vos te llegaba lo que ellos querían que te llegue. Y después, otro día que fue increíble, fue diciembre del 2001, que fue cuando explotó el país, que ahí era ver represión y muerte, decir, hay 30 y pico de muertos en un país en democracia. Vos sos chico, pero
ya dimensionás de qué se trata todo. Estábamos acostumbrados a vivir en crisis, o sea, mi familia era una familia muy humilde, o sea, a nosotros la crisis nos pegó directamente. Vos como chico quizás no te la hacen sentir porque tus viejos se encargan de blindarte de todas esas cosas que vos no tendrías que hacer para tener una infancia medianamente normal. Entonces es como que vos no la ves tan de cerca, pero después sí de grande empezás a entender cosas, decir por qué tus viejos se privaban de cosas, porque a veces tus viejos, si no alcanzaba para comer a la noche, ellos no comían. Entonces, esas cosas que vos las entendés de grande, porque de chico no las ves, las empecé a comprender después, eso también fue parte de esas meriendas que vos decís. De aquellos días de diciembre de 2001, hay dos imágenes que Jerónimo, Momo, no podrá borrar de su cabeza. La de los saqueos a los supermercados en su zona y la de los comerciantes armados en la puerta de los negocios. Y si vos no lo viviste o querés refrescar tu memoria, te cuento qué pasaba en esos días de diciembre de 2001. A principios de este siglo, Argentina sufría una profunda depresión económica, lo que generó que durante 2001 desfilaran 3 ministros de Economía. Ante la fuga de capitales, el presidente Fernando de la Rúa y el entonces ministro Domingo Cavallo anunciaron el famoso corralito, que consistía en la prohibición de extraer dinero en efectivo de los bancos. A partir de ahí comenzó una huelga general y muchos estallidos sociales. El clima de descontrol creció muchísimo y comenzaron los saqueos. La noche del 19 de diciembre, de la Rúa decretó el estado de sitio como respuesta a las manifestaciones masivas. Lejos de calmar los ánimos, comenzaron los cacerolazos y después la represión policial, que dejó un saldo de 39 muertos. El 20 de diciembre, cerca de las 8 de la noche, De la Rúa presenta su renuncia. Durante la semana siguiente, el sillón de Rivadavia fue ocupado por 4 presidentes distintos, hasta que el 2 de enero de 2002 asumió finalmente Eduardo Duhalde, quien se mantuvo en el cargo hasta 2003. Generalmente merendábamos con mi abuelo enfrente, mi abuelo cagándote a pedos por cualquier cosa que hagas, o sea, Jerónimo te vas a caer, Jerónimo no hagas esto, Jerónimo te vas a patinar, Paola traele tal cosa, bueno, mi abuelo dando órdenes de la mesa. Los Simpson puestos ahí en la tele siempre que se podía, sí, olvídate, yo soy fanático, me los miré todos, hasta la temporada 13, que es cuando 12 o 13 que cambia la voz de Beto Vélez, me lo sé todos los diálogos, y era como estar, digamos, ese era el ambiente que más me gustaba, hasta que iba a jugar al fútbol y después volvíamos. Yo volvía y cenábamos con los Simpsons, sí, que creo que era de 8 a 9 o de 8 a 10 en Fox, que daban 2 capítulos y era todos los días cenar con los Simpsons. Y de ahí, de estar con ese abuelo un poco cascarrabias, como lo pintás, que era abogado, ¿sale tu pasión por la abogacía? ¿Ahí te inspiró algo de él como para seguir ese camino? Sí, sin duda. Mi familia tuvo cosas trágicas, o sea, mi familia vivió cosas muy trágicas y también las hicieron como revalorizar todo lo que yo revaloricé, porque uno dice, bueno, mi abuelo era abogado, uno tiene un muy buen pasado económico. No, lo que le pasó a mi abuelo fue que fue un gran abogado en Capital muy reconocido. Él no era de acá, era de Capital Federal. Tenía 3 estudios jurídicos a su nombre, tenía una oficina en Florida, tenía otra oficina en Belgrano y tenía otra oficina en Saavedra, creo. En Avenida Libertador, la que estaba en Belgrano. Y bueno, la vida lo puso en lugares muy complicados, lo atropelló un auto cuando él tenía alrededor de 50 y pico de años, quedó paralítico, dejó de ejercer, y siempre quedaron las historias que él contaba de los juicios que lo marcaron de por vida, que justamente eran los juicios de menor cuantía, porque él tenía el problema de lidiar con mi abuela paterna, que era italiana también, o sea, él era el único que no era italiano, y mi abuela era italiana, y lo cagaba a pedos porque el tipo trabajaba ad honorem, o sea, prácticamente, o sea, era la discusión de la cena, o sea, esto me lo contaban porque yo esto no lo viví, de Rodolfo, pues se llamaba Rodolfo igual que mi papá, de Rodolfo, esto hay que cobrarlo, basta de eso de no cobramos porque no puede, no cobramos porque esto, no cobramos porque son familia, no cobramos porque... Entonces mi abuelo, los juicios que más recordaba, uno de los que quedó en mi memoria, fue uno que él resolvió una sucesión que estaba trabada en el exterior
y que él nunca te hablaba de dinero, de lo que ganaban los juicios, pero él recuerda que una de las cosas que más lo marcaron de por vida fue que eran dos hermanos que no se podían ni hablar, hacía 20 años, él, mediante un juicio en una reunión que tuvieron, que después se volvieron varias, porque no era la mediación obligatoria en ese momento para el derecho, él logró que se amistaran y cuando terminó todo el proceso lo invitaron a comer y le agradecieron no por haber ganado el juicio, sino porque lo más importante de eso había sido que había unido a la familia de vuelta. Te quiero agradecer un montón que te sumaste a tomar esta merienda, este tiempo, y cada día puedo decir que es más un placer hablar con vos y descubrir todo lo que hay detrás de esa primera impresión que nos presenta el señor Momo. Muchas gracias, Fede, gracias por el tiempo y un saludo muy grande a todos los que lo vean.